pues damos continuación. Sí. Amén. Sexta iglesia. Ya se empieza a ver como una línea de enseñanza, ya hay preparación y ya está dándose el mensaje, ya se va engrandando el mensaje del libro. Acuérdense que estamos en esta iglesia y le dice, escribe al mensajero que está en Filadelfia. ¿Quién? El santo y el verdadero, dice. Bienvenidos, hermano. El santo y el verdadero dice, el que abre las puertas y cierra las puertas, y el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Uh-huh. Y le habla específicamente a la iglesia de Filadelfia. Y le dice, el que tiene la llave de David. David tiene que hablar con reinado. Cuando hablamos de David, hay un pacto de Dios con David, que dice, en tu descendencia vendrá el rey de reyes del Señor, que es Cristo mismo. Entonces, está hablando, él, en otras palabras, ya está fundamentando, ya nos está enseñando, pues que Dios mismo va a abrir, dice, su autoridad total. Y dice, y una puerta te es abierta a los de Filadelfia. ¿De qué habla una puerta abierta? De una oportunidad, de oportunidades. Uh-huh. Dios nos va a dar una oportunidad a la iglesia, nos da una oportunidad a nuestra vida en el contexto del reino. Eso estaba diciendo básicamente. Uh-huh. Y dice, y tú, le dice a esa iglesita, o no sé, a la iglesia grande, no importa la forma física, sino le está yendo a la iglesia, y tú tienes poca fuerza. Esa es nuestra condición. Pero es un ánimo, pues, en el sentir anímico. En otra palabra lo interpreto yo, tenemos la oportunidad del reino, aunque no tengamos fuerzas. Pero anímense. Y dice, y el que guarda, tú tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no me negarás. Hermanos, ese es un principio. Por eso es que ya está dando líneas de enseñanza fuertes a través de ese libro. El que guarda su palabra, lo que está escrito, el pensamiento de Cristo, lo que está escrito aquí, no negará a Cristo. ¿Por qué? Ya vamos a ver después, porque en determinado momento mantener nuestra palabra y nuestra condición de cristiano o de creyente va a chocar con el sistema. Tarde o temprano, el cristiano pone a prueba sus creencias. Uh-huh. Y tenemos pocas fuerzas. Esa es nuestra condición. Uh-huh. Pero aquí el que tiene la llave, dice, la llave del hijo de David, nos ha abierto una puerta. Esa puerta ya ha sido abierta. Uh-huh. Ya tenemos una puerta. Claro, la puerta también va a ser cerrada. Uh-huh. Y esperemos que no haya sido cerrada, pero en nuestra condición de que estamos, que el hermano nos explicaba ahí, tenemos que ver esa condición. Uh-huh. Y ya está, pues que ya está dando principios, ya está dando condiciones intrínsecas, fuertes de la palabra. Guardemos la palabra. Amén. Amén. Guardemos la palabra para cuando el momento que sea, en el momento de la prueba, podamos resistir. Eso es más o menos el mensaje. Amén. Para que el momento de la prueba, guardando la palabra y aún sin fuerzas, Dios nos anima y nos insta a estar en el reino. Amén. Y así va la feliz. Amén. Gracias. Ya vamos pues a la Odisea, pues ya. Algunos textos que nos quedan nada más para ver, regresando a lo que comparte el hermano, ¿verdad? En cuanto a
¿Cómo convencernos de guardar la palabra de Dios? ¿Ok? Quizás una buena pregunta que hacer. Eh, ¿Por qué debo guardar la palabra? Sí, pues que porque dijo el pastor. No, no lo vamos a hacer. Es que, pues, porque ahí está escrito. Tampoco. Tiene que haber algo más fuerte que nos mueva a cumplir, ¿verdad? A vivirla, a creerla, a desearla, ¿verdad? Como dice Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el que meditó en ella, etcétera. Y, y creo que parte de la clave, hermano, ahí está en el principio del versículo 7, ¿sí? Esto dice, ¿quién lo dice? El santo, el verdadero, ¿sí? El que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra. Entonces, aunque esta carta es dirigida a la iglesia de Filadelfia, pensemos que, como dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Y nos da uno y otro punto ahí, los 4 puntos que nos da para qué es útil. Pensemos también que la escritura de Dios, la palabra de Dios, viene número uno del santo, del verdadero, ¿verdad? Del hijo de David. Cuando Dios le promete a David que su reino perdurará para siempre, ¿ok? Usualmente pensamos, sí, pues David, Salomón, el otro, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Pero Dios está hablando en términos eternos también, ¿sí? Entonces, cuando Isaías describe al hijo que nacerá, ¿sí? Y el gobierno del reino de Dios estará sobre sus hombros, ¿verdad? Entonces ya está hablando de algo eterno, algo más que terrenal. Y Jesús ahora está estableciendo y les está recordando. Veamos que las palabras del Señor, hermano, no es necesariamente eh, algo que no hemos escuchado antes, por decir, quizás no en esos términos exactos, pero sabemos que Jesús es santo, sabemos que Él no miente, la Biblia lo dice, sabemos que es hijo de David, pero como al momento de nuestras pruebas o luchas o persecuciones, cae la palabra del Señor a su momento exacto. ¿Cuántas luchas o dificultades hemos tenido, problemas, enfermedades, etcétera? Y cae la palabra del Señor a su momento, ¿verdad? Y que nos da ánimo, nos levanta, nos anima, nos insta a decir, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? No hay más que seguir adelante. Eso es parte también para la iglesia de Filadelfia, la descripción que el Señor da ya es no solamente una descripción elevada, es una descripción de poder, de autoridad, de promesa, ¿verdad? Aunque todas las otras también lo son, pero comparen, hagan la tarea, comparen un poco las descripciones en las otras cartas a las iglesias y compárenla con esta. Sí, aquí da varias, ¿verdad? Varias descripciones de él mismo. Y luego empieza, ahora sí, obviamente lo vimos la semana pasada, versículo 8, conozco que tus obras. Entonces el Señor está atento de sus hijos, ¿verdad? Él conoce lo que hace o no hace uno, etcétera. Y continúa y le da la invitación, guión, desafío. Mira que he puesto delante de ti una puerta abierta. Como decía el hermano, ¿verdad? Es una invitación a oportunidad, a servir, ¿verdad? Y recuérdese cuando el Señor le dice a Pedro, esto no te le reveló sangre ni carne, esto viene del Padre que te lo reveló y por lo tanto, ¿verdad? Te daré las llaves, ¿verdad? Y uno se queda pensando, pues muchos dicen, cuando muramos allá va a estar Pedro con las llaves. Son las llaves equivocadas, no está hablando de esas llaves, ¿verdad? De a lo que está refiriendo el Señor aquí es, tendrás oportunidad de ser copartícipe con lo que Cristo está haciendo. En otras palabras, es una bendición saber que podemos compartir el Evangelio. Alguien viene a creer en Cristo Jesús y entra la vida eterna en esa persona. Somos coparticipantes, ¿me entienden? Y esas llaves el Señor nos da, o sea, que ¿quiénes somos nosotros? Nos está invitando a ser parte de aquello que Él vino a hacer. Ahora, nosotros no salvamos a nadie, ¿verdad? Simplemente sembramos la semilla.
el Espíritu Santo es el que los convence, etcétera, etcétera. Ustedes saben esto. Pero qué bendición, hermanos, que tenemos nosotros la oportunidad de compartir la verdad del verdadero y las personas se transforman. Hay transformación, hay ánimo, hay entre cristianos, pues hermano, échale ganas, anímate, y se animan, ¿verdad? Es que yo soy muy bueno para... No, no eres tú, es el Señor, ¿verdad? Y entonces he ahí me ha gustado esta porción de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia. El Señor les dice, sí, como decía hermano, ¿verdad? Ya sé que tus fuerzas son pocas. Me acordaba de lo que decía el apóstol Pablo, en mis debilidad soy más fuerte. ¿Cómo está eso? Pues, ¿verdad? Ya es como adivinanza, ¿verdad? Como, a ver, descíframe esa porque pues, estás débil, pero dice que estás más fuerte. Y espiritualmente hablando, es cuando reconocemos realmente que nadie somos, nada tenemos. El que tiene que hacer la obra es el Señor, ¿verdad? Señor, si no vas con nosotros, ¿para qué ir? ¿Verdad? Y si Jehová no edificare la casa, en vano edifican, ¿verdad? Entonces, la idea va, hermanos, que el Señor sabe, yo sé que sus fuerzas están acabando, es golpe tras golpe, actividades, servicio, etcétera. Él lo sabe. Sin embargo, dice un dicho, ¿verdad? Si quieres que se haga algo rápido, si necesitas que algo se haga con rapidez, encárgaselo a la persona más ocupada, ¿sí? Y lo va a hacer rápido porque todavía me ves con todo esto y vienes y me das algo más que hacer, ¿verdad? Rápido lo va a hacer para quitárselo, es según la filosofía del negocio, ¿verdad? En este caso no se trata ya están cansados para que se les quite, le voy a dar más trabajo, no. Más bien yo sé que están cansados, pero hasta ahorita no han dejado de glorificar mi nombre, ¿verdad? Y les voy a dar más oportunidad de que sigan glorificando mi nombre. Esa es la respuesta del Señor. Eh, ¿Por qué? Parte del por qué es que Él conoce la fe de ellos. Él conoce la historial. Hasta ahorita no dice ahí, no has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. O sea que sigues fiel. Estás cansado, pero no te echas para atrás, ¿verdad? Compartes, obedeces, y si alguien te va a perseguir por causa de mi nombre, tú no te echas para atrás, ¿verdad? Entonces el Señor conoce todas esas cosas y continúa animándolos. Vimos el versículo 9 que el Señor comparte que va a hacer que los que de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, pero no lo son, o sea, porque mienten, que vayan y se postren a sus pies. Según unas versiones dicen, pues los enemigos se postrarán a los pies de los creyentes. Eh, no es del todo mal esa definición, pero es un poco egoístico si lo pensamos así, ¿verdad? ¿Ante quién prefiere usted que su enemigo se postre ante usted o que se postre ante Cristo? ¿Sí? Bueno, no, que sí, hermano, que se postre primero ante mí y luego ante Cristo. A veces es nuestro ego, ¿verdad? Nuestro deseo de venganza, etcétera. El Señor está diciendo, los que les han perseguido. Hay algo aquí en cuanto a el judío por raza, vamos a decirlo así. En Romanos estudiamos que aclara el Señor a través del apóstol Pablo que no es judío el que lo es externamente, ¿sí? Judío es el que cumple la palabra del Señor internamente. Entonces, hijo de Abraham, ¿por qué? ¿Por fe o por nacimiento? Bueno, pues ellos piensan que por nacimiento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que aclara el Señor Jesús? ¿Cómo dices que no tenemos padres si somos hijos de Abraham? Y Jesús dice, antes que Abraham fuese yo soy. O sea que mi plan ha existido mucho antes, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el importante ahí? Hebreos hace algo similar.
Hebreos dice y compara quién es mayor, Jesús o los ángeles. Pues Jesús. Jesús o Moisés, pues Jesús. Y sigue en ese plan comparando, ¿verdad? El Hijo de Dios con tanto religión como creencias, etcétera. El Señor aquí está diciendo que los que por raza, ¿verdad? Digamos, defienden el judaísmo, pero realmente están alejados de Dios, ¿verdad? No entienden. Es uno de los argumentos del Señor con los fariseos, con los saduceos, con el Antiguo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En los evangelios. ¿Por qué? Dice, ustedes ponen cargas que ni ustedes cargan, ¿verdad? Ustedes en vez de acercar a la gente, las están alejando. ¿Por qué? Ponen primero sus reglas que a Dios. Y da ejemplos, ¿verdad? Eh, si su asno se cae en un pozo, vas a ir a sacarlo, no te va a importar el día, ¿verdad? Pero si sano a esta persona, te va a importar el día porque pues, no te conviene, no te importa, ¿verdad? Era la idea que eran muy estrictos cuando se trataba de usted, no tan estrictos cuando se trataba de ellos, ¿sí? Y eso no es algo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es la justicia, ¿sí? Y si va a ser justo, pues justo parejo en todas las áreas, no nada más cuando conviene o no conviene. En este caso, el Señor promete, ¿verdad? Que los de Filadelfia verán, aparte de sus enemigos, postrarse ante el Señor, ¿verdad? Y entonces es algo interesante pensarlo de esta forma, ¿verdad? Porque eh, eh, uno de los errores de Jonás fue que él no quería que sus enemigos se postraran ante Dios, ¿verdad? Él quería que Dios los castigara y él hasta se buscó un lugar alto para de allá arriba ver la destrucción, ¿verdad? Él pensaba que iba a llover azufre y iba a haber de todo ahí, entonces en su mente era, de aquí tengo buena vista para ver, ¿verdad? Que sea destruido. Y el Señor le enseña que Él es el que hace las cosas, Él es el que decide. Y es pronto, gracias a Dios, que es lento para la ira, pero pronto a misericordia. Sí, en ese caso es lo que hace el Señor. Allí, en este caso de Filadelfia, estás cansado, ya me cansaron estos. Aguántate un poquito más, porque van a venirse a postrar ante mí. Wow. Entonces sí importa mi testimonio, ¿entiende? Entonces sí importa mi fidelidad a Dios, ¿verdad? Aún el más peor enemigo que tengamos, el Señor lo está viendo. Y hay veces no sabemos a quién estamos impactando con nuestras vidas. Y eso es lo que está sucediendo aquí, lo vemos ahí. El Señor le dice a la iglesia, esto va a suceder, ¿sí? Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, pero en realidad mienten, vayan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. El judío, en cuanto al bíblicamente hablando, piensa, nosotros vamos a reconocer al Cristo, todavía no viene, no es este, ¿verdad? Etcétera. Y llega al Cristo, el Señor camina entre ellos, dice en el Evangelio de Juan, ¿verdad? La luz, ¿verdad? No, amaron más las tinieblas que la luz, ahí estuvo entre ellos y no lo reconocieron. Ahora el Señor les está diciendo, y qué transformación tan más grande, hermanos, que sinagoga de Satanás a seguidores de Cristo, ¿sí? Y es lo que el Señor les está diciendo a la iglesia de Filadelfia, esto voy a hacer. ¿Qué otras cosas podríamos decir nosotros que el Señor nos ha dicho que va a hacer? Y lamentablemente a veces no buscamos verlo, no buscamos participar en ello. Esta iglesia está cansada, pero el Señor le está, hermano Jorge, le está inyectando vitaminas a la iglesia, sí, le está animando, le está dando lo necesario en ese momento para que la iglesia diga, sí estoy cansado, pero quiero ver que suceda eso, ¿sí? ¿Qué dijo quién fue Simeón? Ahora,
puedes despedir a tu siervo. Mis hijos han visto, ¿verdad? Ya vi que se cumpliese lo que has dicho, ¿verdad? Entonces él está con esa esperanza. Dios me dijo que iba a haber esto, tengo que verlo. ¿Sí? Dios no nos dijo que iba a ganar México, ni Portugal, ni uno de ellos, ¿verdad? Que bueno, porque ahí hubiéramos estado bien enojados que el Señor no, nos falló allí. Pero aquí sí le dice a ellos, esto va a suceder. ¿Quién lo va a hacer? Vea bien conmigo. ¿Quién conoce las obras? El Señor Jesús. ¿Quién abre puertas que nadie cierra? Jesús. ¿Sí? Y luego en el versículo 9, voy a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Jesús. Es un Señor activo entre su iglesia. ¿Sí? Es un Señor que está haciendo lo necesario para demostrar su fidelidad a una iglesia que también busca serle fiel a Él, ¿verdad? Versículo 10, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte, ¿sí? Versículo 10 es un texto interesante y vamos a pasar un poco de tiempo aquí. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Este texto, voy a darles una de tres interpretaciones y ya puede usted meditarlas un poco y puede ver un poco por qué existen esas explicaciones. Una de ellas es que el Señor dice, por ejemplo, en esta versión, has guardado mi mandato y de ser constante, yo por mi parte, no te dice en esta versión, te guardaré de la hora de tentación, ¿sí? Te guardaré de la hora de tentación. Otras versiones quizás digan, te guardaré durante la hora de tentación. ¿Ok? ¿Qué diferencia? Hay una diferencia. Guardarte de la hora o guardarte durante la hora. ¿Ok? Como ahora acaba de aliviarse mi hija, pues voy a usarla de ejemplo y que el cabo no está aquí, ¿verdad? Así que durante el tiempo de los dolores, quizás ella hubiera querido ser guardada, ¿verdad? Durante los dolores, o mucho más, que fuera guardada de los dolores, ¿sí? Pues obviamente el parto ya está establecido por Dios. Cuando van a ser un bebé, dice, con dolores tendrás a tu hijo, eso ya está establecido. Entonces el Señor no va a cambiar su palabra por mi hija ni por su hija de ustedes. Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. No la va a guardar de la hora de los dolores, pero sí la va a guardar durante, ¿verdad? Le va a animar, le va a dar que aguante, ¿me entiende? Esa es la idea aquí. Hay dos diferentes escuelas que explican este texto. En cuanto a la iglesia de Filadelfia, el Señor les está diciendo que los va a guardar, ¿sí? Va a estar con ellos, ¿ok? De la hora, ¿verdad? De prueba. En otras palabras, si está hablando de guardarlos de, quiere decir sacarlos antes. ¿Ok? ¿A quién sacó antes? Sacó a Enoc. Enoc caminó con Dios y fue llevado. Sacó a quién más antes de que cayera azufre. Lot. El Señor lo sacó, ¿verdad? Entonces, es una protección, es un sacar de, es un guardar de, ¿sí? El ahora está hablando del momento, entonces te guardaré de, en otras palabras, voy a sacarte antes, ¿verdad? Te voy a librar de esa situación. La otra es, te guardaré durante la hora, ¿ok? Y entonces, no quiere decir que no vayas a pasar por la prueba, pero te va a proteger. Un ejemplo tremendo es Noé, ¿verdad? Dios no lo sacó del diluvio, pero sí lo guardó durante el diluvio, ¿sí? Otra ejemplo, los amigos de Daniel,
Dios no los sacó del horno del fuego, los acompañó en el horno de fuego, ¿sí? Entonces, podríamos pensar en esto, el pueblo de Israel, a ver, ya que empezaron a pensar de qué forma podemos aplicar que Dios guardó a Israel durante. Okay, piensa un poquito, te voy a dar una pista. Egipto, a ver, ninguno. No. Egipto, en Egipto, en Egipto, en Egipto. Bueno, que sí, las plagas, ¿verdad? De las plagas. Hubo plagas y el Señor los guardó durante de, ¿verdad? Y entonces, pero sí les puso un requisito. Donde ponga sangre, ¿verdad? Ahí no va a entrar la muerte. Si no pusiste sangre, no, es que soy judío, pues va a entrar la muerte, porque es un acto de fe, etcétera. Entonces, hay dos puntos ahí, ¿verdad? De guardar. Ahora sí, hermana, más adelante, ¿verdad? Vemos que la nube, todo eso que el Señor los encamina, los lleva, los está dirigiendo y todo. Ok. Para mejor entender esto, entonces veamos unos textos ahí en Daniel 7, Daniel capítulo 7, versículo 21. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Okay, Daniel 7, versículo 21. Dice Daniel ahí 7:21, mientras observaba yo este cuerno, hablaba de un cuerno ahí, ¿verdad? Un país o un gobierno. Este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. ¿Okay? Pero pues no lo sacó el Señor, ¿verdad? Según Daniel. ¿Qué pasó ahí? Lo que estamos viendo ahí es que el Señor los guarda durante, ¿sí? No los saca de. Entonces Daniel lo que está viendo es que hay un pleito entre ese cuerno, ese gobierno, ese país, etcétera, contra los santos. ¿Y qué sucede? Los vence, ¿sí? Más adelante, versículo 25, ahí mismo capítulo, nada más versículo 25, continúa y dice, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿por qué está diciendo Daniel esto? Que no salieron, ¿verdad? Bueno, aparentemente no. Eh, ahora vaya conmigo a capítulo 8, versículo 24. No se me desespere ahorita. Damos una salida, ¿ok? 8:24. Ya me lo leí en inglés. Dice que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. ¿Sí? Entonces habla Daniel está viendo la destrucción, ok, ¿de quiénes? De los santos. No la destrucción de la iglesia. Ok, amén, ahí están. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Cómo los menciona? Santos, apartados. Bueno, pastor, pero es que somos santos. Sí, sí, pero ahora hablando en términos apocalípticos de los tiempos finales, ok, viene una explicación y quizás no le guste. Hay una diferencia entre cristiano de iglesia y cristiano de tribulación. ¿Okay? En ese tiempo, si la iglesia, voy a hablar en términos de si acaso sucede así. ¿Okay? Si la iglesia es arrebatada antes,
todavía hay oportunidad para que la gente se convierta. Amén. Entonces, ¿pero cómo? Pues continúa viendo Biblias, continúa viendo streaming y todo eso, ¿verdad? Entonces, la iglesia fue arrebatada, sin embargo, todavía hay otros. Los ejemplos bíblicos siempre los vemos negativos. Se cerraron las puertas, llegaron las jóvenes a la puerta y ya no les dejaron entrar. Sin embargo, llegaron a la puerta, ¿entiendes? Entonces ya ellas no decidieron por sí mismos, seguramente ya está cerrada la puerta, vayámonos. Intentaron entrar, aunque ya se había cerrado la puerta, ¿entiendes? Hay una eh, explicación secundaria más allá, ¿ok? Entonces, en el caso de la iglesia, si acaso la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación, de la tribulación, 3 años, gran tribulación 3 años, 3 y medio, 7. Si la iglesia es arrebatada antes, todavía hay oportunidad para que los que queden todavía no reciben la marca, todavía pueden entregarse a Cristo. Entonces hay una diferencia entre cristiano de iglesia y cristiano de tribulación. ¿Okay? Esa es una de las explicaciones para poder entender que o juntar estas dos ideas, ¿sí? Que el Señor guarda de y guarda durante. ¿Okay? Ahí no está hablando del mismo grupo. Bien, entonces si la iglesia es levantada, ya nos escapamos, según, ¿verdad? Esa es una de las explicaciones. Otra de las explicaciones es, la iglesia no va a ser arrebatada, la iglesia tiene que pasar por todo, por eso nos está advirtiendo, ¿verdad? Entonces, no, pues mejor que nos arrebata, ¿verdad? Que nos arrebate. Pero, sin embargo, todavía sigue habiendo. El arrebatar a la iglesia no cierra la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, el Señor es ¿quién es el que tiene las llaves? El Señor Jesús. ¿Quién es el que abre la puerta? El Señor Jesús. ¿Quién es el que cierra la puerta? El Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces, acuérdense la parábola del el hombre, el rey hace fiesta y nadie quiere venir, todos están ocupados, y le dice a su siervo, vayan y traigan a los que sean, ¿verdad? Convénzanlos, tráiganlos a fuerzas, etc. Y cuando él sale a saludar a sus invitados, ve a uno que no trae vestuario. Amigo, ¿cómo entraste tú aquí? ¿Verdad? ¿Cómo te escapaste y nadie te vio? ¿Verdad? Así que es algo sorprendente. Al Señor no le va a pasar eso, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que arrebate a la iglesia, no pensemos que ya se cerró la puerta, ¿sí? Nada más arrebató a la iglesia. La puerta sigue abierta. ¿Por qué? Porque todavía no tiene rienda suelta el enemigo. Todavía ese es un proceso, ¿verdad? Y entonces hay algo ahí de qué pensar. Me estoy yendo mucho más allá de lo que quiero y yo sé que tienen preguntas, no les voy a dar chance. Así que vamos a seguir acá en la iglesia de Filadelfia. ¿Okay? Bueno, ahora sí los veo como que están dando vuelta allá ahí los engranes. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿De qué los va a guardar de o durante? Note cómo lo describe, ¿verdad? La hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero, ¿sí? ¿Para qué? Para poner a prueba a los que viven en la tierra. ¿Qué? ¿Y prueba de qué? Prueba de decídanse, ¿sí? Esa es la prueba, decídanse. Bueno, nosotros ya decidimos, yo he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Pero, ¿y los que queden? Ahí van a tener que decidir, ¿verdad? Y casi siempre en las explicaciones, las películas y todo eso, no, pues marcadero por todas partes del 666, ¿verdad? A todo el mundo. Pero hay una decisión ahí, ¿verdad? Y entonces, aunque va a suceder, ¿verdad? Hay que entender que el mensaje no se ha compartido en vano.
La palabra de Dios no regresa vacía, ¿verdad? Y entonces, supongamos que usted le compartió el Evangelio a alguien hoy y mañana empieza, bueno, o compartió hoy, esta tarde es arrebatado, mañana empieza la tribulación. Esa persona, con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo, va a estar meditando en que hay algo ahí. Necesito tomarlo en serio o decidirme de plano. Ah, ustedes están locos. Siempre no están tan locos, ¿verdad? Ya va a haber la idea de pensar un poco diferente. Esta prueba que el Señor está anunciando, ¿verdad? Otra vez, está incluyendo a la iglesia de Filadelfia en información que no le dio a las otras iglesias. Le está dando esa oportunidad de que viene una prueba mundial. Ah, Señor, ya estoy cansado y todavía nos vas a dar más trabajo. Ahora quieres que alcancemos el mundo entero, Señor, ¿verdad? Imagínese que más al contrario, el Señor está diciendo, puedes predicar al mundo entero. Tienes la oportunidad de alcanzar a otros. Se cuenta la historia, ¿verdad? Del hombre que iba caminando al lado de la playa y que había muchas estrellitas ahí que se habían quedado bajo, subió el mar arriba y luego bajó el mar y quedaron muchas estrellitas ahí en la arena, y que él empezó a aventarlas para el agua. Y había miles de estrellitas y que pasó otro hombre y le dice, no estás haciendo nada de ventaja, son demasiadas, lo que estás haciendo es bien poco, no importa tanto así. Dice, pues a esta sí le importa, a esta también le importa, a esta también le importa. O sea que he ahí, hermanos, donde decimos, ganar al mundo entero, ¿no? Por lo menos háblale a uno, ¿verdad? Y ya que ese le hable a otro, y entre más, ¿verdad? Seguimos, pues va a ir multiplicando y el Señor hará su obra, ¿verdad? Entonces, el Señor habla de esa prueba mundial que viene directamente ¿a quién? A los que viven en la tierra, ¿sí? Eso es para los que todavía estén ahí. El apóstol Pablo en Tesalonicenses dice que el Señor vendrá con voz de arcángel, ¿verdad? Con voz de mando y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, después los que hayamos quedado, ¿verdad? Nuevamente, está hablando de un arrebatamiento quizá, ¿verdad? Etcétera. Todo eso se puede combinar en cuanto a estos textos, pero cuando dice los que hayamos quedado, ¿verdad? Habla de una invitación. Otro texto, ¿verdad? Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. De los muertos, no, de los que están vivos, ¿verdad? Y entonces combinamos esos textos, nos damos cuenta que el Señor le está dando a la iglesia de Filadelfia un poco más de advertencia, pero también una oportunidad de, hey, estoy abriendo esta puerta. ¿Cuál puerta? Ya es una puerta mundial, ya es una puerta de un impacto más allá, ¿verdad? De lo que se imagina. Bien, vamos al versículo 11. Dice, entonces, yo por mi parte guardaré la hora, vendrá sobre la tierra, ¿verdad? Esta prueba, versículo 11, vengo pronto. Ahora sí el Señor, eh, si estuviéramos hablando en forma de descifrar, ¿qué les dice? Viene esta prueba, la puerta está abierta delante de ustedes, anímense, no se enfoquen en su cansancio, mejor vean lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Versículo 11, vengo pronto, ¿sí? Vengo pronto, ¿verdad? Y eso es como quien dice, como vengo pronto, por tanto, ¿sí? Aférrate, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Señor que hagan? Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. En otras palabras, eh, continúa, retén lo que has creído, persevera en ello, ¿sí? La oportunidad está, que es una puerta abierta. ¿Qué hay que hacer? Confiar en Dios. ¿Por qué? Aunque tengas pocas fuerzas, esa fuerza vendrá del Señor, ¿verdad? Y luego tu fidelidad importa.
Has obedecido la palabra y no has negado a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacer todo eso? Dice, para que nadie tome tu corona. En otras palabras, sigue el camino, tu corona te espera, ¿verdad? A veces lo podemos leer en forma negativa, es todos vamos correteando la misma corona, queriendo ganar, pero no es una carrera de competencia, ¿sí? Note que la palabra tú está antes de la palabra corona, está asignada, ¿sí? Es tuya, ya es para ti, ya está reservada ahí, tiene tu nombre ahí, ¿verdad? Y entonces el esfuerzo es, eh, no es como, ¿cómo lo explicaré? No causes que le asigne tu corona a alguien más, esa ya es tuya. Tú sigue, tú firme, sé fiel, sigue adelante, no te eches para atrás, continúa en lo que vas, ya tu corona está ahí. El Señor no promete y luego quita, ¿verdad? No es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, por ese lado, cuando veamos eso, hablamos la semana pasada, eh, cuando el Señor está recordando, no es, cuando dice al que venciere, ¿verdad? No es invitación, sino más bien es aclaración, es declaración. En otras palabras, por ejemplo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Eso es, si lo vemos por el lado negativo, diríamos, para que todo aquel, a ver si logra creer, sea salvo. No, te establece, ¿verdad? Y entonces en este caso va la misma idea. Al que venciere, ya está. ¿Sí? En otras palabras, en mí no puedes perder, ¿verdad? Si confías en ti mismo, en tus fuerzas, en tus habilidades, ya vas a perder. Estás poniendo los ojos en lo incorrecto, ¿sí? Entonces, esa corona está reservada para ti. Ok, entonces quiere decir, hermanos, que puedo regalar mi corona. No, veámoslo así. ¿Quién le está hablando? ¿Quién saben ellos que les está hablando? El Señor, ¿verdad? Y entonces, aún recibir la corona es para la honra y gloria de Él, ¿sí? El esfuerzo de recibir esa corona también es para su honra y gloria. Y tenemos que verlo de esa manera. No, córrele que te gano y me ganas y que esto no. Estoy haciéndolo no por la corona, estoy haciéndolo porque veré que Él me entregue la corona. ¿Me entiende? Veré que mi Señor, el que pagó todo por mí, Él me va a recibir ahí. Y luego más adelante en Apocalipsis vemos que los ancianos ponen sus coronas delante del Señor y pues lo más probable es que también nosotros las pongamos ahí junto con ellos, porque Él es el que merece toda honra y gloria, ¿verdad? Aunque recibamos ese premio, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos dan un buen ejemplo de esto. El que ganó cualquier competencia, pero y luego ¿cómo lo celebran? Saludando a la bandera de su país. ¿Sí? Entonces, ¿quién recibe la honra? En cierta manera, sí, el que ganó, pero él le da la honra a quién? Al país, ¿verdad? Y es la idea aquí también. El que venciere, yo le daré. Y entonces, pero ¿quién va a recibir la gloria en medio de la victoria del creyente? El Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces es algo de que pensar y ya visitaremos ese punto más adelante otra vez. Versículo 2, el que salga vencedor, ¿verdad? Le digo, no, como digo, no es invitación a las obras, sino es descripción de la posición que el creyente ya tiene, ¿verdad? No se trata de hacer, se trata de ya eres, ¿sí? Y entonces no olvides quién eres, ¿verdad? Es un recordatorio de lo que antes ha sido establecido, ¿verdad? Que ha sido establecido. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿En quién estamos confiando? En el que ha vencido. Y si estamos confiando en Él, la victoria está segura, ¿verdad? Ok, continúa entonces, versículo 12. El que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. ¿Qué lo va a hacer? Columna.
del templo de Dios. Obviamente está hablando un metáforo, ¿verdad? Una idea. Pues, ¿a poco nos va a hacer pilares ahí, ¿verdad? Como la esposa de Lot la hizo pilar de sal. Pero a nosotros nos va a ser una piedra ahí, no. Está dando ejemplo de algo constante, algo firme, algo donde habrá comunión, donde Dios se paseará entre nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué usa ese término? Acuérdense que hablábamos que en Filadelfia había muchos terremotos y por ahí en el año 17 y por ahí se destruyó la ciudad completa, ¿verdad? Por cierto, estamos orando por Venezuela, por todo lo que han pasado en este tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Primero, van a ser pilares. ¿Dónde? En el templo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hubo esos terremotos, los pilares de la ciudad cayeron, ¿sí? Y en los pilares de la ciudad de Filadelfia habían escrito los nombres de gobernadores, los nombres de importantes, ¿verdad? Y entonces, de todos modos, a causa de los temblores, esos pilares cayeron, los pilares materiales. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Yo los voy a hacer, yo los haré pilares, ¿verdad? El Señor no recorta el concreto ni recorta la varilla, Él lo que hace lo va a hacer bien exacto, bien perfecto y bien firme. Entonces, ¿qué está comprometiendo el Señor ahí a hacer? Dice, lo voy a hacer pilares en el templo de mi Dios. Y dice, y ya no saldrá jamás de allí. Ya eso está estableciéndolo, fundamentando, ¿verdad? Que ese pilar ya no se va a mover de ahí. Continúa y otra vez, como les decía, noten el ejemplo, eh, el, el, el orgullo del hombre graba su nombre sobre los pilares de la ciudad. Aquí el Señor dice, sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baje del cielo de parte de mi Dios. Y también dice, grabaré sobre él mi nombre nuevo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el Señor? Va a ser un artista de graffiti, Señor, ¿verdad? Va a hacer pilares y luego nos va a escribir el nombre de Dios, el nombre de la ciudad, el nombre, ¿verdad? Nombre nuevo de Él mismo, ¿verdad? Tanto que el Señor habla de esto y pensamos, bueno, Señor, vas a ser concretero y luego albañil y luego hasta artista. Entonces, no lo veamos simplemente como quien dice, pues, haz que estas piedras se vuelvan pan, haz que estos cristianos se hagan pilares. No lo veamos de esa manera, veámoslo más bien como la interacción de Cristo con nosotros. Nos va a recibir, nos va a establecer. Bienvenido, de aquí ya no sales, ¿verdad? Señor, pero mira, mira, el nombre de Dios está sobre ti, ¿sí? Ya eres, acuérdense que cuando dice el de Efesios, cuando hayamos creído el Evangelio, una vez que hayamos creído, somos ¿qué? Sellados con el Espíritu de Dios. Ahora ya no es un sello, ahora es el mismo nombre de propiedad de Dios, ¿sí? Y luego aparte, ¿qué otro nombre? Nombre de mi Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén, propiedad de mi Dios y ciudadano de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, ¿verdad? Que va a bajar del cielo de parte de Dios y también grabaré sobre él mi nombre nuevo, ¿ok? Y ahora esa revelación aquí uno no nos la da, no nos la dice. Entonces, esos puntitos, hermano, hay que pensar qué más nos espera allá, ¿sí? ¿Qué más va a revelar el Señor allá? Pues, Señor, ¿tienes otro nombre? Sí, pues dímelo. No, tienes que llegar aquí, ¿sí?
Ya cuando llegues aquí, aquí te lo revela. Porque ya es, aunque veamos que es Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, está dando el Señor otros puntos, otras razones para no echarse uno para atrás, otras razones por qué ser firme y constante, ¿verdad? Entonces, dice que también grabará sobre nosotros el nombre nuevo. Versículo 13, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que dice el Espíritu a las iglesias? Y quizás en forma de tarea les voy a invitar a que vuelvan y repasen los otros textos. Ya el próximo miércoles entramos a la última, pero no es como que, pues quién sabe qué quedará decir el Espíritu. No, en este caso, nada más apunté tres, yo sé que hay muchas más. Eh, ¿Qué dice el Espíritu a las iglesias? Usando a la de Filadelfia como ejemplo. Número uno, perseveren, no se den por vencidos. Número dos, obedezcan su palabra y no nieguen de su nombre, ¿verdad? Ellos no lo están haciendo, ustedes tampoco, yo tampoco. Número tres, dependamos de la fuerza del Señor. Hay muchas otras, yo sé, pero al volver a leerlas hay que entender qué está diciendo el Espíritu Santo a nosotros, qué nos está indicando al Señor como hijos de Dios, como su iglesia, ¿verdad? No, quién sabe si el Señor ya les dijo eso, ¿qué más les está diciendo el Señor? El Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo, Jesús dice que el consolador vendrá a recordarnos lo que Jesús dijo, ¿verdad? ¿Y en qué momento? En tiempo preciso. El Espíritu Santo no nos va a revelar algo nuevo, ¿sí? Nos va a dar claridad en lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó, lo que su palabra dice, pero no nos va a dar una revelación completamente diferente a lo que el Señor dio, ¿verdad? Hay que tener eso en mente. Entonces, ¿qué es lo que viene el Espíritu Santo a decir? Bueno, sí, en cuanto a la iglesia de Filadelfia, ¿qué les dijo el Señor? Sigan adelante. ¿Qué les dijo el Señor? Yo sé que tienes pocas fuerzas, sigue firme, ¿verdad? ¿Qué le dice el Señor? Te voy a poner ahí, vas a estar estable, voy a poner el hombre de Dios sobre ti. Ese tipo de cosas hay que verlas y entender que el Espíritu, vuelvo y digo lo mismo, nos va a recordar en tiempos precisos, ¿sí? Ahora, en cuanto a la iglesia de Filadelfia, hay persecución, sí. ¿De parte de quién? De los que son, dice el Señor, los describe como sinagoga de Satanás. Qué descripción tan más fuerte. Sin embargo, ¿por qué tienen que aguantarlos? Porque el Señor ya les dijo, esos mismos van a venir a conocer a Cristo. Esos mismos se van a postrar. Esos mismos van a reconocer que Jesús les ama, ¿verdad? Y entonces ya esa es una revelación de parte del Señor, de lo que el Señor va a hacer en sus vidas. Entonces por eso dice uno, ya me cansó. No, no te canses. Tú no sabes qué está haciendo el Señor, ¿verdad? Sigue firme y fiel. Así que, ¿qué es lo que dice el Espíritu? Hay muchas cosas que podemos ver ahí, ¿verdad? En cuanto a esto. Y así que, bien, hermanos, pues hasta ahí llegamos. Como les digo, el próximo miércoles, con la ayuda de Dios, vemos del 14 en adelante en cuanto a la iglesia de Filadelfia. Y luego, capítulo 4, ahora sí, se traen su cinturón, porque ahí sí vamos a estar viendo ya más, mucho más en serio las cosas de ello. No digo que esto no es en serio, sí lo es, pero está estableciendo el Señor, ¿verdad? Las diferentes iglesias, etcétera. Con la ayuda de Dios, antes de pasar al capítulo 4, vamos a dar un repaso de cada iglesia y algunos otros términos en cuanto a eh, si nada más son 7 iglesias, punto y se acabó, o son periodos de etapas, ¿verdad? De la era de la historia, por qué o por qué no, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver para poder establecer un poquito más eh, el horario, digamos. No sabemos cuándo va a venir Cristo, pero al estar estudiando esto, pues, obviamente cada día que pasa es un día menos, ¿verdad? Y Cristo viene más cerca. Pero ya podremos un poco más entender, eh, no, sí estamos en los últimos momentos o todavía falta mucho más, todavía no existe esta iglesia o ya existió. En realidad la mayoría de estas ya existieron, ¿verdad? Y entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿sí?